Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Aquí estamos porque es lunes y la Chen dirá, pero hay fútbol. Y acabaremos un poquito antes porque ya está por ahí. Eso que se escucha de fondo que se escuela por ahí es Gosalves gritando. Que siempre hay, pues ya que por aquí Jordi, porque a las 9 juega el Valencia, debut de Rubén Baraja en el banquillo con Carlos Marchena de segundo. Esperemos que esto se comience. Hola, Olga San Martín. Mi amiga Olga, que gran pirotécnica es. San Martín. Y dice Ricky desde Alicante, el domingo la crida. Menos mal que te tinca tú. Ricky desde Alicante. Estos de Alicante son unos terrenos. De haber es Antigons. Estos son de los que bajan a ver la exposición, suben, bajan a la crida, suben. Suben a Valencia, baixen a Alicante. Que es como tiene que es como es, subir y puchar y baixar. Se pucha Castelló, se baixa de Castelló a Valencia y de Valencia se baixa a Alicante. La gente dice, voy a bajarme a Alicante. Alicante no se baixa, Alicante no se pucha. Voy a subirme, se baixa. Ostras, el lío que m'ha armat. Bueno, ya está. Yo soles. Festival del humor. No faltaremos el domingo. Veo los de Alicante que están aquí. Alicante se baja, Castellón se sube, motos de Malmich, que eso quería decir. Hostia, me la pincha un lío yo soles. Fin de semana maravilloso, donde estuvimos, entre otras muchas cosas, pues el viernes Convento presentaba su maqueta, algo ya es habitual. En este caso la grande, y la infantil Gallego hacía su explicación, como lo hacía el amigo Pere Baena. No faltaron mogollón de representantes de los partidos políticos. Esto va a ser desde así hasta que pasen falles, es lo que hay. Ven elecciones, es lo que hay. ¿Y qué más tuvimos? Pues mira, tuvimos la gala del sector de Gavi. ¿El sector de Gavi quién es? Malvarosa Cabañal Vetero. Y luego estuvo la presentación de los Carmientas a concurso. Y también estuvo las bolilleras de Pintor Salvador Abril, del 48. Y también estuvo la gala de la cultura infantil, la gala del deporte. Che, un fin de semana de locos. Y ya está, no ha habido nada más. Tengo aquí a María Albors, que está ahora con un cuchillo haciendo, afilando. Te voy a... Y la presentación de la Falla de Plaza al Pilar, claro que sí. Pero eso lo va a contar María después. Yo cuento el después de, ¿no? En el Casal y tal, y en la guitarra. Qué bonito. Esta mañana lo he dicho, pero qué bonito aquellos tiempos. Cuando yo con Emilio Polo, yo no tocaba la guitarra en la vida. O sea, la he tocado de China. Luego vino Emilio Polo Junior y ahora ya viene la tercera generación de pasártelo bien en la Falla de la Plaza al Pilar. Es verdad, es verdad. Encarna Merino me dice, buenos días desde Nueva York. Mira que tiende a la cara dura. Encarna Merino, que están allí. Ella y Belén, en New York. New York ahora son les 4. No. Son les 2. Hora de dinar. 2, 3, 4, 5, sí. Se fueron las cridas de Sagunto, Sueca y Cullera. Pedro Guillem, aguanta un poquete, que eso se me había olvidado a mí. Bueno, lo reservaba. Y la crida de Benaguasil. Ostra, no pegue porque se me echa eso. Y la crida de Benaguasil. Ahí estaba Monty y Ainhoa, Monty la machor, Ainhoa la infantil. Estaba Monty, que es la Falla Major, y estaba Montiel, que es mamare. Y luego estaba la madre de la Falla Major, que també és Montiel, i vas a Benaguasil i dius, Montiel, en la crida que estava així a la plaça, i fan el 80%, què? I entonces, si dius tía Montiel, mamare soles, para especificar. La grandísima crida maravillosa la que montó allí el Ayuntamiento de Benaguasil, junto a la Junta Local Fallera. O sea que en Benaguasil ya estem en falles, ¿vale? Lo que va davant, allí ya, en Benaguasil estem en el lío, y la que va davant, ahí va. ¿Pa qué? Y después eso, que la gala de la cultura, mira, Juli me está escribiendo, es que me dice a la tablet, va a echar en el descanso para ella porque no puedo leeros. Y Juli me está escribiendo y Juli, que me trató como compañero que es de profesión, espectacular, el que mejor me trató, Juli, mi compañero Juli. De hecho, cerramos el casal, lo dejamos todo en su sitio, barrimos, Juli y yo, pum. Nos quedamos ahí solos con el litre y ya está. Ya está aquí Claudieta, claro que sí. ¿Y qué más? Hombre, Mari Carmen Calduc. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué más iba a decir yo? La gala de la cultura fue súper rápida. Fue rapidísima. No me dejó nada, ¿no? Bueno, y yo es lo que he hecho este fin de semana, que no es poquete. Mañana la Federación de Fallas de Primera, la Federación de Fallas de Especial hace un homenaje a Manuel Garra en el Casal de la Antiga. Mañana es la última asamblea de presidentes, y la última asamblea de presidentes para Carlos Galeana, y la última asamblea de presidentes para su directiva. Que yo sabía, porque todos van a dimitir. La directiva acaba y Galeana se va, porque así lo ha anunciado el alcalde, hasta que es la última, pero también es la última para los falleros, antes de falles y tal. Y mientras que hablamos de todo esto, no hablamos del bando fallero, que el bando fallero está a la vuelta de la esquina también, que ya está aprobado, con esas recomendaciones de no tirar pólvora, ni de no tirar petardos, o de no hacer ruido, pero bueno, son recomendaciones, esperemos que se queden en recomendaciones.
con esas reuniones que han habido también de seguridad, porque Valencia se prevé que vengan más de 1 millón de personas el fin de semana de Fallas, y con muchas cosas interesantes. Hay muchas cosas importantes, como alguna subvención que donde dije Diego, y eso a las Fallas alguna va a hacer pupa, y cosas importantes. Entonces, eso es lo que de verdad nos interesa. Estar al lado del fallero, para todo lo que se viene encima, que no es poquito. Me contó alguien, no estuve porque estaba en Benaguacil, que en la gala del deporte, ahora diría, ya te has fijado en un charco, Boro, me lo han contado. La Fallera Mayor de Valencia nos dio todos los premios Trofeo Fallera Mayor. ¿Cuántos trofeos Fallera Mayor de Valencia existen? Creo que son 6. Fútbol sala, pádel, tal. A unos sí y a otros no, por lo que yo sé. Si es así, mal. Si es así, mal. Es como ir a presentaciones de concursos, sí o no. Mal. Y ya está. Las 8:07. Me han dicho que lo haga corto. Ya está. Visca Benaguasil, que Benaguasil ya está en Falles. Presentamos aquí a nuestras queridísimas invitadas hoy y después a un invitado de lujo, de lujo. 8:08. Gente de Fallas hasta las 9 menos 10. Es que queda como el culo, pero es que juega el Valencia, señoritas. Amunt. Uy. Tío Jordi. Gente de Fallas, con Boro Peiró. Dejar a los niños en el cole hecho. Y me queda el atasco de siempre, el trabajo, el gimnasio. Ante días así es muy importante dormir bien. Con las gominolas de Vitaldin Melatonina podrás conciliar el sueño rápidamente, descansar y estar relajado para afrontar el día a día. Vitaldin Melatonina, disponible en vitaldin.com con un 20% de descuento en la primera compra. ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia. Glasol, el sabor del helado. Cuando un petardo suena en un momento inoportuno, ¿Pero qué pasa? te puede chirriar. Pero si suena en tus fiestas, ilusiona, emociona, motiva, enriquece, nos une. La petardería. Todos los petardos para celebrar los momentos especiales. La petardería. El sonido para que la fiesta tenga sentido. Síguenos en lapetardería.es. Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia. ¿Trabajas en el sector de la construcción? Entra en saneamientosorts.com, regístrate como profesional colaborador y te pondremos en contacto con los clientes que visitan nuestra exposición y necesitan un reformista. Es tiempo de colaborar, es tiempo de construir entre todos. saneamientosorts.com. Turrón Viena Mabel, el snack que con su receta única combina un crujiente barquillo cubierto de delicioso chocolate. Disfrútalo a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Prueba el nuevo Mini Mabel Light, un pequeño bocado con el sabor de siempre y con un 30% menos de azúcares. Pídelo en tu tienda habitual. Turrón Viena Mabel, tu snack diferente y de aquí, ahora en Instagram. En Artesanía Bordada llevamos 3 generaciones unidas a la mejor fiesta del mundo. Y ahora queremos anunciar que somos proveedor oficial Junta Central Fallera de las bandas de las Falleras Mayores y sus cortes de honor y de los estandartes de Premio de las Fallas 2023. Somos innovación, somos tradición, somos amor por nuestra tierra. Artesanía Bordada, bordamos lo que hacemos. Gente de Fallas, con Boro Peiró. Qué cara més dura tiene. Hola, María Albors. ¿Qué feu? Nada, hablar con Jordi. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. Jordi. Pero Jordi está en la otra parte de... Pero nos escucha igual. Hola, Claudia. Estamos conectados. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No sé, ¿el micro se'n va o no se'n va? Se'n va, se'n va. Amunt. 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 ¿Qué está pasando? Bueno, mal que nos estoy enfocando. ¿Queréis estaros quietas, por el amor de Dios? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. ¿Qué has hecho? Pues poco. A Estudiar, nivel- yo he estudiado. A nivel fallero, digo. A nivel fallero. ¿También has estudiado?
Es que he estudiado. Tenéis los premios Monforte dentro de nada, ¿no? Este año sí hacemos los premios que me preguntaste y los hacemos Yo la lo semana sabía. que viene, el 1. Y ya con ganas, porque año pasado no se pudieron hacer, llevamos desde el 2020, correcto, sin hacerlos, así que los retomamos otra vez. Ya os cantaré más el lunes que viene. Ah, eso es verdad. Pues claro, cuando estemos más cerquita de la fecha. ¿Y tú? Va, que Pues- tienes todo el pilar y ahora... Nosotros hemos tenido la presentación de nuestra fallera mayor, Olvido, que vino aquí la semana pasada y la hemos tenido este sábado. Y vosotros participáis en los playbacks, ¿no? No, O en teatro. concurso. Exacto. Sí. Y estuvo súper, súper bien, la verdad. Nos lo pasamos súper bien. Hubo muy buen feedback de todo el mundo, muy buena organización. Cuidado. Olvido estaba súper guapa. Disfrutamos todos un montón. Nos lo pasamos genial. Luego en la cena, en el casal, fue maravilloso. Y fue como un poco volver a lo que yo echaba tantísimo de menos. Porque yo al final hacía tantos años que no salía en la presentación que lo echaba de menos. Y ha sido como un poco el pistoletazo de salida de lo que son las prefallas ahora ya, porque no vamos a parar ya nosotros y, bueno, ninguna falla en realidad. Y me encantan estas semanas, me encanta que ya se note el ambiente fallero, me encanta ver a la gente con las parcas por la calle, me encanta todo. Macro, más que está suspendida, sí, ya usted. Y luego también el domingo fuimos al taller de Paco, Ah, muy bien. a modo de exclusiva. No lo cuentes todo, me ha dicho el Juli. Ah, es lo que me estaba diciendo, vale. A modo de exclusiva, pero está ahí a la vuelta de la esquina ya todo esto. Claro. ¿Y no puedes decirnos nada? Sí, puedo deciros. Pues que Cuéntanos. tenemos un fallón que, vamos, que alucináis. Que es maravilloso, que lo que vimos es, bueno, espectacular y lo que no vimos lo será también, porque Paco acostumbra a hacerlo. Así que, pues eso, que bueno, no digo más porque lo veréis dentro de nada, pero que vamos a por todas. Espera, que estoy pidiendo unas Nike. ¿Unas Nike ahora? Ahora, estoy pidiendo unas Nike. Sí, no, porque me dice... Mi tía Encarna me dice, ¿quieres una cerveza desde Nueva York? Digo, no, quiero unas Nike. ya que estem. Ojo, cuidado, ¿eh? Que me están confirmando ahora que sí, que es verdad, que lo del trofeo Fallera Mayor de Valencia, no sé cuántas competiciones hay, fútbol sala, hay varias, ¿no? Y son 6. Y sí que es cierto que la Fallera Mayor no entregó todos los premios a los ganadores del trofeo Fallera Mayor. ¿Y eso por qué? Mal, no sé. Entonces eso está mal. Y imagino que tampoco le haría ninguna gracia a Laura, evidentemente. Entonces eso no puede ser. Pero lo que no sé es por qué ha ocurrido. Yo qué sé. Pues eso es lo que hay que Porque a la gala aquella, que no le encuentran fórmula a la gala aquella. Yo recuerdo aquella gala que fue 2004 o 98. Una de las dos. Yo fui con Emilio, eso sí que me acuerdo. Braulio, Emilio, yo. Y recuerdo que nos quedamos solos. Pero solos porque era primero el acto, primero cenábamos y después era el acte, ¿vale? Patrocinadores. ¿Qué tendrá que ver patrocinadores? Que los patrocinadores entregaban los premios. Ah, que los premios importantes los entregaban los patrocinadores, me están diciendo por aquí. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Si estoy entendiendo eso, si yo gano un trofeo Fallera Mayor y me lo entrega un patrocinador estando en la Feria Mayor de Valencia allí, ojo, cuidado, ¿eh? Me parece muy bien, pero no lo compro. No lo compro, porque si yo estoy jugando un campeonato de fútbol sala y soy el campeón y llego allí y me lo da gente de Fallas con Boro Peiró, pues imagino que el que lo reciba le hará mucha ilusión que gente de Fallas Boro Peiró se lo entregue, pero le hará mucha ilusión que se lo entregue la Fallera Mayor de Valencia, un trofeo que lleva el nombre de Fallera Mayor de Valencia. Si habrá el trofeo gente de Fallas con Boro Peiró, ¿quién lo entrega? Boro Peiró, pues sería normal. O una de vosotras que sería maravilloso. Pero Nando, no te lo compre. Si leo lo que creo que estoy leyendo, no te lo puedo comprar. Porque el trofeo lleva el nombre de la Feria Mayor de Valencia. Dicho lo cual, ¿qué tenemos hoy por aquí de invitados? Tenemos invitados, tú, qué guay. Sí. Y vamos a hacer aquí, vamos a colaborar. Ok. Yo quiero una verde, una rosa, una morada y ahora no hay más color, ¿no? Pues ya está. Presenteu. Pues bueno, sí, exacto. Tenemos una acción solidaria, muy solidaria, muy benéfica. Una iniciativa de la Asociación de Enfermos de ELA, ¿no? Es una iniciativa también relacionada con las fallas, porque al final las fallas también colaboramos con este tipo de causas. Y es la iniciativa Póntela. Pósatela. Pósatela. Pósatela.
Y nada, pues es una iniciativa que ha salido de la Asociación de Enfermos de ELA, que son pulseras solidarias con las que puedes colaborar comprando una o las que quieras por el precio de 2 euros, ¿no? Y bueno, hemos traído aquí un invitado especial para que nos lo cuente. Este Falles posa tela es la campaña. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Preséntate. ¿Cómo te digo? Bueno, Pepe Jiménez, soy Pepe el presidente Jiménez. de la Asociación de Enfermos de ELA de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues encantado de estar con vosotros y agradecido de que deis voz a esta acción. Nos conocimos, ¿sabes dónde, Pepe y yo? ¿Dónde? En los premios Seuxeria Mercat. Sí, no, a mí me dieron el premio Mercat y a ti te dieron el premio Seria. y a Mozas el Seu. Y entonces, pues, sinceramente, hombre, siempre hemos dicho que las Fallas tienen una vertiente solidaria maravillosa. Aquí en este programa lo hemos dicho siempre. Y bueno, me parece una iniciativa súper bonita porque imagino que las Fallas también se volcarán, ¿no? ¿Y lo hicisteis hace años, no? No. ¿O lo pensasteis hace años? La intentamos poner en marcha, se puso en marcha en el año 2020. Hicimos lo mismo que estamos haciendo ahora, pues ir a los medios y presentarla. Fue un éxito. Durante el mes de febrero, principios de marzo, quedamos, pues vamos a ir sirviendo y pues llegó principios de marzo y todo se paró. De repente, todo se quedó bloqueado y bueno, pues ahí la dejamos sin funcionar. Y bueno, este año, después de que 2022 ya hemos tenido unas fallas, digamos, parecidas a las de verdad, como eran antes, pues hemos dicho vamos a volverlo a relanzar y a volver a aprovechar el impulso de esa campaña que nosotros llamamos Estes Falles Posatela, jugando un poco con las siglas de nuestra enfermedad. Bea Buigues, que te acabas de conectar. Tú ya usas. Vas a cogerte Bea. una para ti, Bea Buigues. Ben segur. Pues que sí. las torres gemelas, las supergigantes. De la corte del 20... Supergigantes, Las dice. supergigantes. Ay, se me ha olvidado que este fin de semana... Supergigantes. Que es la Gala Fallera, tú. Madre megua. No me Sí, recordaba. sí, es verdad. Gala Fallera, allí. A ver si al final conseguirán que ni es que més gente en la gala. ¿Tú sabes la gente que va a Benissanó? ¿Tú cuando está a Benissanó, al costal molt pobre? Sí. Allí en Pascua en Benissanó, al costal Castell, se fica gent, no te pots ni imaginar. Res que bona que se ficarà el divendres en la Gala Fallera. Al final van a aconseguir això. Que siga de tot menys gala. Fallera, sí. 8-19. ¿Y qué mes? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Qué pueden hacer? Exacto. Sí, porque estábamos aquí hablando un poco antes de las pulseras y todo, pero a ver qué podemos hacer, a dónde podemos ir para adquirirlas o cómo pedirlas para las agrupaciones Y o para las fallas. sí, claro. Muy bien. La forma de adquirirlas es a través de la propia asociación, de nuestra asociación, a través de nuestra página web, que es adela-mediocv.org, a través del teléfono de la asociación, que es el 658-856-776. Y bueno, pues se trata de que cada fallero, cada persona que ahora nos esté escuchando, que quiera pues colaborar con esta acción y con la labor de la asociación, que ahora os contaré también qué es lo que hacemos, se ponga en contacto con nosotros, nos diga pues cuántas pueden necesitar en cada una de las fallas y nosotros se las hacemos llegar o pueden pasar a recogerlas. También pues bueno, contactar con las propias cada falla, pues que contacte con su agrupación, intentar un poco hacer de mancha de aceite entre todos y que cada uno que vea que puede colaborar y que le gusta la iniciativa pues la lleve a cabo. Y luego, sobre todo, lo que pediremos además es que todo el mundo que se las lleve, pues que nos mande fotos, que compartamos realmente la fiesta que es que queremos llevar a cabo con esta acción, porque se trata de dar visibilidad a la enfermedad y bueno, también trasladar que nuestra enfermedad, la ELA, es una enfermedad neurodegenerativa, la tercera después del Parkinson y del Alzheimer, y lo que hace la enfermedad con nuestro cuerpo es ir paralizándolo hasta dejar impedir que nos podamos mover, impedir que podamos respirar, que podamos deglutir y nos quedamos enclaustrados en nuestro cerebro, ¿no? La muestra más importante o más famosa ha sido Stephen Hopkins, que sobrevivió incluso a la enfermedad durante 50 años, ¿no? Y bueno, pues aunque la ELA es una forma diferente de vivir y no está exenta de divertirse. Aunque no nos podamos mover, nuestra cabeza está perfectamente lúcida. Yo, por ejemplo, he sido fallero, he disfrutado de las fallas, sigo disfrutando en mi silla de ruedas de las fallas, y si un día no puedo hablar o no me puedo comunicar como lo hago ahora, pues pero me gustará seguir disfrutando de las fallas, y un poco lo que queremos también con la iniciativa. Trasladar que nos gusta divertirnos también, y que estamos ahí y buscar esa solidaridad del mundo fallero, como decía Boro. Pues este año hemos tenido ese premio, la falla Reina Sofía bonito, de Torrente. Hizo una recaudación en la presentación, no sé, pues un poco el llevar esa visibilidad de la enfermedad a todos. ¿Y tú de qué falla eres? ¿O fuiste? Yo fui de Massimiliano Tous. Ah, de Bilbao. De Bilbao no, perdón, de Massimiliano Tous he dicho. Massimiliano Tous es donde vivo. De San Vicente de Paul. Vicente de Paul.
de diputada Clara Campoamor. Esa es nueva, esa es de las de es Primado Rech, San Vicente de Paúl. Vale. Esa era de las viejas. Bueno, que estuviste, que eres fallero, que es lo Plantaba importante. Lo al más principio de la importante, calle Bilbao, al final de la calle Bilbao. cómo la gente quiere participar, quiere colaborar, se pone en contacto es más fácil ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Con la asociación, Claro, por medio es. de redes sociales, creo que estáis. Adela-medio Claro. cv.org. Es que hoy día en las redes sociales todo es fácil, ¿no? Que apuntas de teléfonos y leches y tal. Redes sociales. Ahí Instagram, ahí directamente estamos. tienen nuestros datos y es pedirlas, nosotros se las hacemos llegar. Hay 3 colores, como ha dicho Boro, hay una verde, una morada y una rosa. Y bueno, pues es decirnos, oye, queremos 30, 60, 100, las que hagan falta. Estamos encantados de que contra más personas la puedan llevar y contra más personas puedan hacer visible durante las fallas ese Paquito, símbolo de la ELA. Paquito, el de Cancan Empac, dice, Cancan Empac regalará un traje entero de Huertana. Aquí en Paquito. Es que este más sí, claro, y Paquito es un fenómeno también. Pues sí, María ojalá Bosch, ¿qué te muchísima parece? gente se anime, muchísimas fallas. Yo desde luego lo voy a proponer en la mía. Gracias. Y nada, pues ahora que entran también cenas de falleras mayores, Claro. cenas de gala, Gala falleros de honor. fallera. Se podría trabajar mucho ahí. Un Sí. regalo benéfico, solidario, pues siempre es mucho mejor que Cualquier actividad es válida para enfocarla Claro. desde el punto de vista benéfico, para decir, bueno, pues vamos a intentar ayudar. Esta enfermedad es una enfermedad que, como os decía, nos hace ser muy dependientes, tan dependientes como que al final terminamos necesitando ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, porque no nos movemos de ninguna de las maneras. Es una enfermedad tremendamente cara cuando llega ese momento, y muchas personas pues dejan de querer seguir viviendo con esta enfermedad porque su situación se lo impide. Entonces no tienen los recursos económicos, no tienen los recursos sociales, y la labor de la asociación pues principalmente está en hacer que esas personas pues puedan tener la mejor calidad de vida durante todo ese tiempo y facilitar que se alargue lo máximo posible. Tenemos sede en Valencia, Aquí al lado, muy cerquita de muy cerquita de la radio. en el 41 de la Avenida Alcid. Tenemos sede también en Elche. Y bueno, pues tenemos 12 personas en la plantilla, tenemos 2 psicólogos, tenemos 2 trabajadoras sociales, una claro. terapeuta, fisios. La verdad es que, pues bueno, intentamos cubrir. Tenemos un banco de equipos para prestar. La administración, la Seguridad Social no presta toda la equipación que necesitamos, pues bueno, intentamos facilitarla por nuestra parte también. Tenemos un programa muy bonito que se llama Respiro y es cuidar a nuestros cuidadores, porque al final nosotros estamos ahí, pero esas personas que más lleva la carga en el momento de nuestra mayor dependencia, las personas que nos cuidan. Entonces, pues vamos a las casas de los enfermos e intentamos que las personas que les cuidan puedan descansar o puedan hacer cualquier actividad con el soporte de la propia asociación. Y todo eso al final son recursos, son muchos recursos. El otro día calculábamos, desde que empezamos la campaña, que quisimos hacer la campaña hasta hoy, hemos gastado muchos más de 1 millón de euros en atender a personas con ELA. Ahora mismo estamos dando fisioterapia a más de 160 personas en su domicilio, por ejemplo. Eso nos cuesta todos los años 150.000 euros, que la administración no da y lo damos nosotros. Y bueno, pues es que ya digo, es una enfermedad relativamente elitista, si es desde el punto de vista económico, es verdad. Aunque ciertamente la enfermedad no distingue entre ricos y pobres, entre Hombre. altos y bajos, entre personas de un sitio o de otro, y bueno, y de edades. Incluso tampoco estamos hablando antes de Fran Vivó, que es un afectado de Benaguacil. Pues Fran tiene 34 años. Y tiene un perfil, Es un crack. los hermanos, las hermanas son una maravilla, la familia es una maravilla, y en Benaguacil se conecen tots, y él es Vivó de apellido, y su Instagram es Vivo con él, ¿no? Y en parte es, pues eso, yo de verdad, o sea, hacer un alto en un programa de falles que es festivo y parar de me parece maravilloso, pero lo que tú dices, alegría, vivir con alegría. Sí, Pues sí. apostamos para darte toda la alegría al mundo y todo el apoyo al mundo, y es verdad. Las fallas son muy solidarias, tú sabes, Pep, son muy solidarias. Os reconoce la Xauseria Mercat, me parece maravilloso, porque valora el esfuerzo y porque muchas fallas, como dice María, pues muchas cenas de fallas mayores, muchas cenas de fallas muchas semanas culturales, ¿no? Que evidentemente muchas asociaciones, eso también es verdad, ¿no? Sí. Pero bueno, la vuestra también, yo es que tengo un cariño y una sensibilidad pues especial. Te conocí allí, escuché, porque a mí me gusta escuchar, yo aprendo mucho escuchando, te lo digo en serio. Imagino que es de formación profesional. Lo que dijiste, yo dije, hombre, pues, y al decirme las pulseras, digo, hombre, pues es tota pedra fa paret, lo que se puga ayudar. Imagino que muchas fallas también te habrán llamado, imagino que alguna semana cultural, en alguna acción solidaria habrás participado seguro, como está Ronald McDonald, como ahí son muchas las asociaciones con las que se participa y se colabora, ¿no? Pero bueno, de momento en mis pulseretes, que tampoco vos van a traure de pobre,
Però home, tota pedra fa paret. Pero i- toda, sí. Sí, sobre todo visibilizarlo. O sea, Sí. Al final es que está ahí forma de- María, pero... O sea, no, es lo que quiere decir, que está ahí, pero hay que darle... Y que lo de la iniciativa de las profesoras está fenomenal y seguro que sacáis dinero y que muchas fallas participan porque al final las fallas también son muy, muy solidarias, pero lo principal es lo que dices, visibilizar un poco el problema de la financiación, que yo creo que es lo más grave para que no haga falta o no haga tanta falta esta financiación a base de pulseras, iniciativas, sino que realmente se visibilice la enfermedad, que se tengan los medios que se tienen que tener para todo el mundo Y se tenga y más que no en sea un cuenta obstáculo la situación económica de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, una otra parte de la que hacemos al margen de nuestros propios programas, la principal es que la administración se haga cargo de las personas que sufrimos esta enfermedad y que no la hemos buscado. Hay enfermedades que se sabe que si determinadas actuaciones generan determinadas enfermedades y la administración las cubre. Sin embargo, esta es una enfermedad que surge sin más. Hoy por hoy no tiene cura, después de 150 años, y lo que se trata es que, aunque no tenga cura, sí que es verdad que sí que tiene tratamiento, y el tratamiento son los cuidados. Stephen Hopkins sobrevivió, la vida media de una persona con ELA es de 2 a 5 años, y de 2 a 5 años porque en ese espacio de tiempo las personas deciden no quiero seguir adelante, porque soy una carga económica, soy una carga personal a mi familia. Pero, sin embargo, si tú tienes el tratamiento de los cuidados, que es el que tenía Stephen Hopkins en su momento, y ese tratamiento de los cuidados es dinero para poderlos financiar, sobrevivo 50 años a esta enfermedad. Una persona con ELA, si tiene hecha su traqueostomía, que ya no se puede ahogar, que es la forma de fallecer más fácil, y se puede alimentar por un botón en el estómago, tú ya no te mueres de ELA, tú te morirás de otra cosa, pero una vez tienes Fran vivo, con su tráqueo y con su PEG, ya va a sobrevivir a la ELA siempre. Puedes fallecer de otras cosas en el tiempo. I del València. Y lo que se trata, que él es del València Fran és del al València, 100%. més del València que la Sí, mare sí. que va. Amunt. Así A mí- es. Sí, però lo que me mola de tot això és en un programa de fiestas poder darle ese toque de Sí. no de fiesta, pero sí, tú lo dices, No, ¿no? que sí, Yo fiesta. te veo con esa sonrisa, con esa alegría, y el día que te conocí también, digo, Pepe es un crack, tío, y ya está, y lo que tú dices, ostras, si té remei el que té, ¿no? La medicina y tal y cual, pues fan falta diners. Si es que la solución Pues hay son que es diners, buscarlos. por encima de todo son es diners, pues echémosles una mano, como sea, y animamos Pues a las sí. fallas y animamos a todo el mundo. Yo solamente quiero decirle pues a todos los que nos están escuchando lo que hemos dicho, que con muy poquito pueden ayudar y lo que hemos dicho, que pues decirlo en las fallas, en las agrupaciones, en las propias casas, grupos de amigos, que os escriban mucho y ojalá os quedéis tantos impulseras que tengáis que hacer más. Muchas gracias. Sí, home, sí. Ahora haremos muchas más. Nos llevaremos ahí, bueno, totes les que pogam, ¿no? Pero bueno, sería bonito que en fallas todo el mundo lleve esa pulserita. Pues sí. Y las fotos, además, también hacértelas Sí. y poderlas pasar. Me quedaré la verde más. Me quedaré todas, pero la verde la que más llevaré, pero porque es más onda cero. Ah, es verdad, no me había fijado. Claro que sí. Y tú pásate por las fallas aquí. Las fallas de aquí de la señorita estás No, invigadísimo. ya está invitado al Pilar. Ya le he dicho que voy a Hombre. visitarla todos los años, pero me ha dicho que vaya y pregunte por ella. Pregunta per María y està tot pagat. Per María allí. Sí. María, vame per l'amor de Déu. Però sempre és bonito, hombre, claro que sí. I que ja te dic, que les falles pues, puguen col·laborar les institucions, imagina, claro, com tot, no? Pues que també és important sempre. I és això, que en esta societat que correguem tant, de quan en quan, Pep, el parar un poquet i el tirar el fre de mà i valorar coses com estes, no? Yo no tengo ningún inconveniente en que gente de fallas se convertisca en gente de él a Wii. Pues yo estoy que encantar, porque estas fallas, yo cambio el cartel, estas fallas, pósatela. Pues estas fallas se la posarem, pero no estas fallas se la Pues posarem sí. siempre. Y ya está, y hacemos un alto en el camino con ella, pues ya está, pues claro. Y que molta gent, voy a colaborar y molta gent vos achude, ¿no? Y ya está. Nosotros queremos un capas cada uno, ya está. Nosotros llevaremos, seguro. Pero hoy mismo. Hombre, claro, yo El quiero la paquete se hará rosa. enseguida. Yo la morada. Vale, uno de cada. Yo cuando me ha Vale, dicho que claro. viniera me ha dicho, y tráete un paquete grande. Se me si tú no patisques, que es cosas son importantes. Y ahora estas fallas, pues a disfrutarles también a mí. Lo importante es disfrutarles falles, que creo que, porque Claro también que es, que es important y es bonito. Pero bueno, que les falles son, ya te digo, son participatives, y ajuden molt. Tu recorda on esteu i sobretot recorda com poden ficar-se en contacte en vosaltres. Jo vull que a través de red social, que crec que és el més fàcil, però no recordar també on esteu, que esteu així propet i que... Sí, estamos en la avenida del Cid número 41 en Valencia. Nuestra página web es www.adela-medio.cv.org.
El teléfono móvil al que se puede contactar es el 658-856-776 y bueno, pues que esperamos será per de verdad, informació. pues que todos queráis participar y que podamos hacer un éxito de la campaña y sobre todo, como decías, de la visibilidad de la enfermedad y que se identifique. Cada vez está mucho más, es más visible, pero bueno, Sí. que nunca está de más el seguir impulsando y el seguir, Tiene que ser el visible. seguir recordando. Hay que poner un recordatorio aquí de que existimos, porque te acuerdas un día, a los 3 meses o 6 meses, la vida nos lleva a una velocidad, como dices, muy grande, ¿no? Y se olvida uno y hay que seguir diciendo seguimos estando y queremos seguir estando. Chame, sí, Pues sí, claro que sí. Y disfrutar de otras fallas en el 24, en el 25. Por supuesto. Sí. Vamos, 24, A 25. tope. Antes me tinc que xurar jo que deixa-la estoy vendre així a la ràdio. T'ho diré jo. Això faltaria. Vamos, jo m'encarregué jo, lo que faci falta. Que si te vols quedar un ratet así, te puedes quedar en moatos. Hombre, claro. Encantado, Tenemos gracias. aquí- Tenemos aquí, tú puedes parar de falles, si has sido fallero y es como si fueres también. Hombre, eso faltaría. Que tenemos la crida, tú. Ya. Che, quina semana, per l'amor de... Voy a enfocaros a vosotras ahora, mira. Ay. Ay, no, esto soy yo, calla. Ahí está, enfocando. Pero me no vas a decir yo. Mírales, qué mones. Y es que, pero si es que como no va a comparar. Que tenemos la crida, la gala, la de... Más, pero tenemos todo ahí. Si este fin O de sea, semana además es... el lunes cuando gordo. volváis, ya estamos hablando de... Madre de Dios. Qué guay. Tengo unas Sí. ganas. Además, ¿el sábado hay algo? No, este sábado no. El sábado, bueno, nosotros tenemos Chen del Pilar. Anda. Ay, mira, una Ay, buena... cuéntalo. Me caguen, nena. Vale, vas al casar y voras tú, si no contra el Chen del Pilar, per la amor Pues de es Dios. una fiesta súper chula. Sí, señor, pero para asistir tienes que ser Chen del Pilar. ¿No Por lo eres? eso. Ala. Y ya lo metimos el año pasado, la semana pasada, porque el vídeo también habló de Chen del Pilar. Y es que es una fiesta muy chula. Invitamos a todo el mundo que venga. Puedes ser Chen del Pilar, puedes hacerte allí Chen del Pilar. Y ser Chen del Pilar es que es una experiencia muy guay. Porque tienes todo el día... Mira, esto. ¿Qué pasa? Es que no, que está bien eso. Y es verdad que pues comemos en la plaza, hacemos así como un tardeo, hacemos una rifa, invitamos un día al taller de nuestro artista para que vean la falla, entradas para la falla. Todo. Fallero, pero un día. Fallero. Es- Bueno, no, es- en este caso es fallero, sí, Chen del Fallero, ya Pilar, está. amigo de la falla. Es que estamos... Entonces, pues os invito a todos los que estáis escuchando esto a Me, hacer decía- Chen me del decían Pilar. por ahí cuando enseñar la maqueta. La maqueta no la van a enseñar esto en la plaza ya directamente, el día que comencen a traure. Yo creo que el fin de semana 4 o 5, bueno, algunos aprovecharán para sacar esas primeros trastos, 4 maderes, un tal, hacer un poco de ruido. Las vallas están llegando, ya se Qué nota guay, ese... sí. Sí, se va notando todo eso ya. Y está la pólvora al Chile del Cantó, porque este fin de, concretamente el domingo, la pólvora es muy protagonista, porque tenemos la desperta, tenemos el final de mascleta, está la entrada de bandes, está la, bueno, que vosotros lo habéis vivido eso en primera línea. La primera mascleta, aunque para mí la primera mascleta es el día U, no, que esta es igual de chula, claro. Y después la crida, ¿no? Que es forma más bonita de redondear un día que la crida, que salga a buen tiempo. Yo creo que Y sí. es que, como he visto cridas Es un día intenso, he visto pero cridas de todos los superbonito. colores ya. Y Eso iba a de, decir que es un día súper bonito. Yo lo recuerdo sin parar y decir, es que te levantas súper pronto, porque además para la macro despertar tienes que estar como a las 6 Sí, o súper pronto. súper pronto. Y ya no paras. Sí, sí, o sea, pero estás que todo me el miras día... a mí como diciendo, usted señor forastero, nos levantamos súper pronto ya. Y luego también es la prenda de Santa Bárbara, por la mañana. Sí, es verdad. Es una cosa que yo siempre he dicho, ¿no? Que me parece que Valencia debería tener una fiesta, la fiesta de Santa Bárbara, que es el 4 de diciembre, si no recuerdo mal, debería tener... Santa Bárbara se tenía que celebrar en Valencia por todo lo alto. Es patrona de pirotècnics y de artilleros, ya usé, y de mineros también usé, pero sobre todo en este caso para mí de pirotècnic, ¿no? Y yo creo que tenía que tener una celebración muy potente. Yo celebro Santa Bárbara por primera vez en mi vida y es una barbaridad como lo celebran en Santiago de Compostela. Me habían hablado mucho de que en Santiago se celebraba y tal y cual, pero hasta el hecho que este año hubo lo conté ya, una reunión de pirotècnics de toda España y Portugal en este caso también, me invitaron y asistir a la Catedral de Santiago. No había estado nunca, lo reconozco, nunca, no había estado en Santiago y estigui este octubre, noviembre, diciembre, no me acuerdo, un fred que pelaba per ser. Con el Botafumeiro y todo. O sea, el Botafumeiro va banda, per lo visto. Tu pots anar allí i si vols el Botafumeiro, ¿vale? Pues vos sí que lo sabes. Pepe sí que lo sabe. Maravilloso. Y luego Santa Bárbara,
tenía su presencia en el altar, o sea, en pequeñito también. Y el que lee la primera lectura fue el presidente de Spirotécnic, o sea, que le dieron un protagonismo muy chulo. Y luego cuando salimos, allá en les muntanyes, nos tiraron allí els típics canyots, no me acuerdo, las cañas estas que son muy típicas de allí. I coneixes la pirotècnia Rausell? Me pregunten per així, clar que sí, de Bétera, clar que el conec a Rausell, això faltaria. Jo conec a tots els pirotècnics. Y chulísimo. Yo echo de menos en Valencia, que es que com eso es cuna de pirotécnics, y es que no se cregan en cara, hay que convencer a la gente que esto es la cuna de pirotécnics. Yo echo de menos que el día 4 se haga una misa de Santa Bárbara, se haga una ofrenda a Santa Bárbara, se haga una mascata de Santa Bárbara, se haga una comida con los pirotécnicos, o se haga el Sun Corda. Yo no, pero ni haurà l'any que ve. M'encarregaré jo. Sí. No, esas caras que te tengo. Y falla. Que sí. Di que sí. Es verdad. Pero bueno, Que ahora sí, estamos, sí, ahora lo claro que que estamos sí, ya tienes es razón. muy cerquita de Fallas y pues nos queda esta semana 4 presentaciones que quedan en cara en Perí porque quedan presentaciones aún, eso sí que es Sí. cierto. Y ya. no, y ya. Si el miércoles que viene ya es 1. Sí. Y ya empiezan a venir las fallas a la calle, a plantarse. Ay, qué Peñarrocha. guay. la ¿Por primera vosotros maceta. qué día empezáis? Empezaremos la primera semana de marzo ¿Ves? a traer peninos. Y ya empiezan los piques ahí, porque claro, tienes que hablar ya Empezamos todos a por... hacer todas las Madre escenas en el mía, casal, amor hermoso. ahí, Aquí se todo. ha Es que conectado es un muy montón bonito, de es que gente. ya está. Se ha conectado un montón de gente. Convento seguida, ya hemos hablado de Convento, que se presentó su proyecto, que presentó Convento Verde también, haciendo ese estudio que hacen de CO2, creo que nos contaban, que están cada vez más, que los tíos estuvieron también, llevando unos cuantos años plantando árboles, por lo visto lo que quemas, no lo que quemas de árboles, sino lo que tu contaminación la haces con árboles después. Bueno, una cosa de este. Bueno, tota pedra a la pared. Falles sostenibles, ¿no? Falles, digo yo. Y luego ya, pues, es que ya nos van a presentar prácticamente el mes. El dissabte del poble de presentación me dicen por aquí, pues también el dissabte ven a Guasil, la Mofalla. Estos también apuren hasta el final, la Mofalla, ahí chocorroc, ahí no tiene presa, no, para ti. Ayer era la crida, ya van cuidando todas las fallas. La última en a plegar, la megua, claro, o sea, que el món no es feu en 2 dies, tu. Se feu en 7 dies i el sèptim, sap el que feu? Diu, el séptimo descansó. El sèptim feu el carrer La Pau, Nostre Señor, que digo, madre, el séptimo día no descansó, hizo la calle La Paz, que es maravillosamente maravillosa, y ven a Guasil. Dije, ya la voy a... necesito un día entero para... Y dice, bueno, ¿qué? No tengo imaginación. No tengo palabras. No tienes. Bueno, el fin de semana de la corte ha sido también muy intenso, ¿no? Fin de semana de galas, o sea, gala cultura, gala deporte. Sí, es verdad. Sí, porque... Bueno, y entrevistas que no paran, porque también están ahí todos los extras, todo el tal, todo Claro, el mundo. verdad. Que ahora... Pero bueno, también creo que es de agradecer, ¿no? Yo he llegado antes, es que he llegado tarde. Entonces estáis hablando un poco, creo que la gala de la cultura, ¿puede ser? Ah, cultura que batió récords de... De rapidez, he Sí. escuchado. Sí. ¿Y? Y quería preguntar si sabemos... No, Messi fue rápida que yo casi no plegué. Yo estaba en convento. Y entonces yo dije, como dicen que va a acabar más tarde y tal y cual, entonces yo llegué y acababa a las 11:20 y algo. Ah, pues sí. Bien, no, empezó a las pronto. 9, 2 horitas y tal, dando premios. Sé que María Torras se lo ha currado mucho. Se ha recuperado el teatro principal, del cual nunca teníamos que haber salido. Es que habían elecciones. ¿Quién ha dicho eso? Shh, no te es que, Pepe. Sí, doy yo. Pepe, un purito. Échame la culpa. No, pero bueno. Es que... ¿Sabes què passa? Quan porto tants anys davant d'un micro, me repito tanto, yo de dir, ostras, me estoy repetiendo molt, pero es que es verdad, no me cansaré nunca de decir la grandeza de la fiesta, y entre otras muchas cosas tenemos el concurs de teatre més important d'Espanya, amateur. El que passa és que és en llengua valenciana, maravillós. ¿Qué pasa? Que antigament dient, falleros y tal, y es mentira, cuando vas, que nunca has ido, lo vas a ver de verdad, es como es dichousos. La gente que no conoces dichousos, como un dichous, diu, claro, es que dichosos lo sabéis. Sí. Pues claro, estas cosas muchas veces cuando las ves Es es cuando verdad. son bonitas, ¿no? Yo creo que estas cosas son muy chulas. Pero es que hay mucho nivel, además. Muchísimo En el nivel. teatro es una barbaridad. Pero en teatro, en playbacks en general. O sea, mira, mi Pero en padre... deportes también. Si es que, claro, la fiesta yo siempre he dicho que es un río de cultura muy importante. Mira, nosotros fuimos año pasado a ver al teatro a la falla de Doctor Collado. Sí. Y claro, Han dado está... a Tono el premio. Claro, este A la año Actor sí. Revelación, creo, ¿no? Sí. Algo sí, algo. Y este año no pudimos ir a verlos, pero el año pasado sí que fuimos y estaba en Tono. O sea, Tono era uno de los actores, ¿no? Y mi padre pensaba que eran
actores de verdad. No sabía que era él. ¿En ¿Es que lo serio? hacen tan bien? Y digo, sí, papá, sí. Sí, hay muchísimo nivel, vamos. Sí. Y... Y todo el esfuerzo que hay detrás, porque eso es un año entero. O sea, tú al final disfrutas de 1 hora y media, 2 horas de obra, pero están durante un año entero ensayando. Bueno, vosotros también al final, al ir al concurso, también ensayáis bastante. Sí, pero es verdad que lo del Teatre Faller es una barbaridad y que participen tantas fallas y que también poco a poco pues se vayan animando. O sea, también. y las noches de ensayo. Sí, vamos, tú lo has vivido, ¿no? Imagino, en el Pilar, para la presentación habéis ensayado Claro. un mes, una semana, no sé, el tiempo que Desde septiembre, octubre. Pero tot això és... però eso lo extrapolas al mundo de los nanos y os acordáis cuando vosotros erais más nanas y vais al casal y el casal al final era un poquito el Hombre, recelo claro. de ir al casal. Y entonces el casal al final es una escuela donde al final, mira, muchas fallas son muy buenos ballant, como yo lo seré en breve. Jo no ballaré dansar en la vida. Pepe, pues ara m'això jo que la vaig ballar. No tinc ni idea. Jo me compre zapatilles, me'n compre sempre 2 parells, perquè els 2 peus són de l'esquerra. És un desastre, o sea, però... Un desastre. Todo es ponerse y constancia. Però mira, el ball, és que té molta cultura la festa, i els nanos són les esponxetes que tenen que absorbir això, perquè són el present. Si vols tindre un gran futur, tens que cuidar el present, i el present avui en dia sempre són els nanos, no? I són esponxetes, que és veritat, que en teatre, en tal, en no sé què, no sé quanto, i això és molt important, i les hores i hores que passes en una falla, no? Jo crec que al final fa cantera, i fa cultura, si és que és cultura, és veritat, les falles és cultura. Però bueno, a veure... Sí, es verdad. Nos faltan esos premios, ¿no? Así más los premios de presentación. Sí, el jueves a las 9, creo. Y ya os remito a las 2 al 15 y 16, esos días que no lo pasáis nada mal. Nada El mal. jueves estaremos escuchando los premios de la presentación. Yo espero que me den el premio a la mejor actriz. Estuviste... No, es broma. Nosotros queremos el primer premio especial. Da igual, a mí la presentación, pero bueno. No, también. También, tota pedra fa pared, claro que sí. Pero bueno, también es bonito, ¿eh? Es bonito esa rivalidad que existe. Sois 3 de especial, creo, unos Carmientas, está Reino... De especial, Reino, Jordana, vosotros, Jordana y nosotros. Pero no sé en categoría. Luego Nos Carmientas también va a concurso, Sí, San varias. Marcelino creo que No me también, recuerdo. no sé, Bueno, sí. el teatro sí que van, pero bueno, San Marce digo. Todo eso son horas y horas de sacrificio, de tal. Ojo, cuidado, ¿eh? Eso creo que también es muy importante. Sí. Tenemos esta semana, que también os vais a recordar, os lo anuncio ya. ¿Dónde lo tengo? Si me han dicho, ¿ya podéis contarlo? Pues lo voy a contar. Hay una cita muy importante el jueves. Aparte que el jueves tenéis el ensayo de la primera cita con las Uríes de Almirante. Aquí Ya, lo sí. tengo. Tuvimos la semana pasada, el jueves pasado, la de Pía 11, que estuvo también súper guay. Fue un acto muy chulo y muy novedoso, porque claro, yo nunca he tenido contacto con el tema de moros y cristianos, en mi falla no se hace. Y tenemos esta semana lo de Almirante. Y la verdad que también tenemos un montón de ganas. Sí, porque eso es el año siguiente. Mira, la DIPU hace un super homenaje a les Falleres Majors de Valencia, la Diputación de Valencia. Qué y guay. han hecho un cartel muy chulo, que qué mejor cartel que Ay, la Caída d'Or. Es que la Caída d'Or, si no recuerdo mal, es de la Diputación de Valencia. Sí, está ¿vale? allí. Y hace un homenaje, lo hace la misma Diputación de Valencia. Qué guay. Será a las 7:30, primero el acto y después la cena, con muchísimas falleras de Valencia que se van a dar cita. Y si no pasara, yo voy a tener el placer de poder presentar un acto tan chulo, ¿no? Que me parece muy bonito. Y es este jueves. Es este jueves. Pero es que, claro, ahora todo lo que es agenda vas súper apretado. Está lo del ensayo que he dicho. Bueno, el ensayo, la primera, que es muy divertido también lo que hace Almirante Cadarso. Son 45 años, creo, de moros y cristians en Almirante. Creo que es una barbaridad. Sí, son muchos años. Fent moros y cristians, es verdad, ¿eh? ¿Y qué más hay? La macro, que de momento dicen que se ha aplazado. Si no pasa nada será para junio, si no recuerdo mal, pero bueno, que nos hubiera apetecido este fin de semana. Sí. Pues eso. Habrá festa a la vespra. Bueno, y Goro, habrá festa a la vespra, me dice Patufalla, habrá festa a la vespra. De la festa a la vespra siempre diuen que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, supongo que ni habrá algo de festa. Cada falla se la monta. Es muy chulo el día Claro. de la crida. El día de la crida es Es un día muy intenso. el día que todas las fallas de Valencia creo que coméis en vuestro casal, ¿no? Sí. Bueno, menos ¿Has la oído a mía, Jordi? sí. ¿Tú qué? No, pues díselo a ella, ¿sabes? Valent. No lo veo. No. No, díselo.
Hola, Jordi. No ha dicho eso, ha dicho venga, va para afuera y me lo ha dicho solo a mis cascos. Díselo a ellas, hombre, será chulo. Oye, Jordi, yo pensaba que me querías. Mañana de la sección de especial dice Ay, hay fútbol, dice. Mañana Esto es mucho más importante. Sí, también lo sabemos, Pablo. Gracias, espera apuntarlo. Sí, hay fútbol, Chual Valencia. Que ya está, que nos vamos a ir, que hay que comprar mogollón de pulseres de ELA. Sí, eso es lo principal. Estas fallas, pósatela. Exacto. Y que lo tenéis en las redes sociales. Ojo, En cuidado Adela-CV, ¿era? Guión medio CV. Guión medio CV. Y ahora lo compartimos de todas formas. Para Sí. Y si quieren vernos, que me lo he dejado, hablando de las mascletas, el día 3 estaremos en la mascleta, los afectados de ELA, en el espacio para las personas Ahí con vais. movilidad reducida. Yo es que sí que ho sabia, però queremos dic, disfrutar, ahora como sí os he que la dicho, de la pata fiesta. y no. Hombre, Pues pues claro que claro. sí. Ya lo hemos Fundamental, reservado y estaremos. fundamental. Pues si tu estàs, jo també estaré, jo baixaré Pues i nos t'entreviste. veremos. I anem a veure allí. I si me veus una bolseta d'ixes, si vaig jo per ahí baix a tots els que estan en la valla, veuràs tu. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. La que te Sí, contes. sí. Pues seguro. Sí, que lo haga yo, claro. Que sí, lo he dicho yo. Yo me pongo Yo al si hace lado. falta Yo también te te llevo. ayudo. Quedamos el día 3. Flamenca. Ay. Mari. Eso es que estem en falle, estem contents, no? Claro que sí. Ja tenien ganes. No me Hay hemos mirado el motivos. tiempo, no mos toca aigua, no toca ploure ni res. Nada, por favor. Ja està. Buen però tiempo. No porteu ous a les clarisses. No va ploure, però no porteu ous a les clarisses. Porque yo siempre he dicho, para que no ploga, totes les falleres porten ous a les clarisses. Ya nos cabrán els ous a les pobres. Yo creo que Ya. se saturan, al final hace el efecto rebote. Contrario. ¿sabes? Claro. Nosotras les llevamos y nos llovió. Así que habrá que buscar otro método. Claro, tío, no porteu més ous ahí. Perquè els llauraors igual sí que volen que ploga. Entonces, Claro, es que yo creo que hay un poco Un dilema. un conflicto de intereses, ¿eh? Hay una canària de clarisses. Què fa falta sí? I a millor te diuen 2 o 3 quilos de cebes. Pues entonces no porteu més ou, porteu un taronxete. Pues claro, però és que si porteu tots ous, sou una granja. I no pot ser. A ver, dones és quan Es para que hagan pasteles, ¿no? Sí, caran, sí. Re Déu. Sí que faran pastisseis, sí. Digo yo. Que vamos a ir los de deporte, ya podéis ir entrando aquí, claro, que es que tenemos ya el Valencia, que van entrando aquí ya previa, vamos a hacer una pequeña pausita, Jordi y su primo, que ya sé que es Fran, tío, ya lo sé, yo faltaría, que nos tenemos que ir despidiendo, No. que nos tiran, ya, Nos quitan Will, minutos. Will, María. Will. me tiren, Will. Entrarán si queremos nosotros. evidentemente porque hasta las 8, hasta las 9 es gente de fallas, ¿lo sabes qué? El piro. ¿Qué? Que te pires. Díselo a ellas. Os podéis ir cuando queráis. Claro, sí que está pasando, yo no entiendo nada. Una pausita, Jordi, ahora despídeme. Nos quedamos hablando de fútbol. Por favor. Gente de Fallas, con Boro Peiro. En Artesanía Bordada llevamos 3 generaciones unidas a la mejor fiesta del mundo. Y ahora queremos anunciar que somos proveedor oficial Junta Central Fallera de las bandas de las falleras mayores y sus cortes de honor y de los estandartes de Premio de las Fallas 2023. Somos innovación, somos tradición, somos amor por nuestra tierra. Artesanía Bordada, bordamos lo que hacemos. Turrón Viena Mabel, el snack que con su receta única combina un crujiente barquillo cubierto de delicioso chocolate. Disfrútalo a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Prueba el nuevo Mini Mabel Like, un pequeño bocado con el sabor de siempre y con un 30% menos de azúcares. Pídelo en tu tienda habitual. Turrón Viena Mabel, tu snack diferente y de aquí, ahora en Instagram. Dejar a los niños en el cole hecho. Y me queda el atasco de siempre, el trabajo, el gimnasio. Ante días así es muy importante dormir bien. Con las gominolas de Vitaldin Melatonina podrás conciliar el sueño rápidamente, descansar y estar relajado para afrontar el día a día. Vitaldin Melatonina, disponible en vitaldin.com con un 20% de descuento en la primera compra. Cuando un petardo suena en un momento inoportuno, ¿Pero qué pasa? te puede chirriar. Pero si suena en tus fiestas, ilusiona, emociona, motiva, enriquece, nos une. La petardería. Todos los petardos para celebrar los momentos especiales. La petardería. El sonido para que la fiesta tenga sentido. Síguenos en lapetardería.es. Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
¿Estás pensando en reformar tu casa y necesitas un reformista de confianza? En Orts te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. En nuestra exposición tenemos todo para la reforma de tu hogar: baños, cocinas, cerámicas, parquet. Ven a Orts, Avenida Constitución 30 Valencia y saneamientosorts.com. ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia. Glasol, el sabor del helado. Onda Cero Valencia, 90.9 FM. Pelotaris, buceadores, arqueros, ajedrecistas, velocistas, gladiadores, arbitrarios y ciclistas, piragüistas, saltadores, en general deportistas. Galácticos, balompédicos, presidentes, constructores, columnistas de periódicos, alpinistas, nadadores, locutores radiofónicos, en general deportistas. ¡Qué hermosura es el deporte! Póngame cuarto y mitad, que me lo llevo ahora mismo. No lo hago por chauvinismo, lo hago por la libertad, igualdad y fraternidad, por la tortilla francesa, por buscar el más allá. ¡Qué hermosura es el deporte! Póngame cuarto y mitad. Vibran las ondas hercianas, silencio pide yo Claudio, se repartían las ranas. Da comienzo el Radio Estadio. Que seguimos aquí de nuevo. Yo no me he ido aún, pero sí que cambiamos ya el chip. Despedimos a María, despedimos a Claudia, despedimos aquí a María, la falla mayor perpetua. Explica el por qué, que en su presentación hizo el papel de falla mayor perpetua. No, que no se piense la gente. Una camisa de fuerza decía que soy falla mayor perpetua, porque es la del 2021, 22, 2021. Como Claudia. Sí, más o menos. Señoritas, si queréis ver fútbol del bueno o escuchar la mejor transmisión del mundo mundial, Hombre, eso es sí. aquí. Adiós. Hasta el lunes. Adiós, José, Pepito, crack, aquí estamos para lo que haga falta. Y os dejamos con ¿qué? Podéis decirlo vosotras, a ver cómo sale. Con las dos a ver, por favor. Sí, Radio Estadio Valenciano. Pues tengo que decirlo así, va. 1, 2 y 3. Radio Estadio Valenciano. Jordi González, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches desde la capital del Turia para vivir este partido, el partido de los nervios. Se enfrenta el penúltimo contra el antepenúltimo, o lo que es lo mismo, el equipo de Quique Sánchez Flores contra el equipo de Rubén el Pipo Baraja. O lo que es lo mismo, el Valencia contra el Getafe, o lo que es lo mismo, en la lucha por no descender a la segunda división del fútbol nacional, en una jornada que hemos arrancado aquí en la sintonía del Radio Estadio Valenciano, un poquito más tarde porque las fallas se acercan. Esto es el Radio Estadio Valenciano. A través del dial de Onda Cero en Valencia, 90.9 de la frecuencia modulada, a través del Twitter, @ODValencia, a través de nuestra página web, a través de nuestra aplicación y a través también de nuestro canal de Twitch, Onda Deportiva Valencia. Lo vamos a vivir